Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro seminario. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de responsabilidades y delitos en la administración pública. Previamente, queremos hacer un deslinde sobre el derecho administrativo y la determinación de las responsabilidades y delitos en la administración pública. ¿Qué entendemos por derecho administrativo? El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula las relaciones entre los particulares y el Estado en su rol de gestor de los servicios públicos. ¿Cuáles son las características del derecho administrativo? Uno es que tiene el carácter público porque es una relación permanente y recíproca del Estado con la colectividad, a la que debe servir, pero de la cual exige a su vez respeto, acatamiento y comprensión. El derecho administrativo es fundamentalmente dinámico, porque está en constante acción normativa y operativa, y siempre tiende a evolucionar y perfeccionarse. Y finalmente, tiene la característica de contener esencialmente el principio humanista. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Las fuentes del derecho administrativo están conformadas por la Constitución, el Congreso, los decretos supremos, la doctrina y la jurisprudencia. Veamos ahora qué es la administración pública. Para llegar a la administración pública, previamente haremos un repaso de qué es la administración. Etimológicamente, la palabra administrar proviene de dos voces latinas, ad, que significa a, y ministrare, que significa servir. Se vale decir que la administración pública se caracteriza por su vocación de servicio, servir a. En el sentido más estricto, la palabra administración designa al conjunto de órganos mediante el cual se conducen y ejecutan todas las actividades y tareas y servicios públicos a cargo del Estado. En ese entendido, hay que hacer una diferencia entre lo que es la administración pública y la administración privada. La administración privada media fundamentalmente el interés de lucro, vale decir, persigue una utilidad o beneficio para quien lo realice. En cambio, la administración pública no existe el interés de lucro, sino el de brindar el mejor servicio a la colectividad. En la administración privada, los actos se realizan por sujetos privados e individuales en sociedades. En cambio, en la administración pública se realiza a través de funcionarios y a través de los servidores de la administración pública. El derecho público siempre busca el interés común. En cambio, el derecho privado busca el interés de los individuos en defensa de sus respectivos intereses particulares. También en este aspecto es conveniente establecer o conocer los niveles de la administración pública. La administración pública está conformado por tres niveles: un nivel nacional que abarca todas las dependencias ministeriales, las instituciones públicas y empresas del Estado. El nivel regional, actualmente representado por los gobiernos regionales, que cubren el área de sus respectivas circunscripciones departamentales. Y los gobiernos locales, que comprenden a todas las municipalidades del país.
llámese municipalidades provinciales o municipalidades distritales. En el derecho hay que mirar y hay que establecer algunos principios. El principio de la legalidad. El Estado de Derecho se caracteriza por el sometimiento de la administración pública al ordenamiento jurídico. Esto tiene dos significados. Un significado negativo, que implica que los reglamentos no pueden exceder ni contradecir a la ley. Los actos individuales no pueden ir en contra de las leyes ni los reglamentos. Y las actuaciones de la administración no debe exceder la norma que regula su competencia. Es decir, la administración debe respetar los principios generales del derecho. Y en el aspecto positivo, el principio de legalidad implica el respeto de la administración por la reserva de la ley. La administración no debe intervenir en cuestiones referentes a la libertad y la propiedad. Es más, la actividad administrativa debe respetar los principios de justicia. Y finalmente, el legislador puede habilitar a la administración para que dicte reglamentos delegados o determinados actos concretos para mejorar su actuación en beneficio de la colectividad. Dentro de esos aspectos también es importante conocer la nulidad de los actos administrativos. ¿Cuáles son las causas de nulidad? Estas están expresamente consignadas en el artículo 10 de la Ley 27.444, Ley del Procedimiento Administrativo General. La misma que nos indica que son causales de nulidad: la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, el efecto o la omisión de alguno de los requisitos de validez, salvo que se presenten alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14 de la Ley 27.444. Los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por aplicación del silencio administrativo positivo por los que se adquieren facultades o derechos, cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumple con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Finalmente, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Entonces, vale preguntarse, ¿y el servicio público? ¿Cuáles son sus elementos constitutivos? ¿O finalmente qué es el servicio público? Podemos decir que el servicio público es una actividad, acción o prestación. Es una necesidad de carácter colectivo. Es un sistema jurídico normativo y comprende a un organismo estatal encargado de actuar como su función permanente. ¿Cuáles son las características del servicio público? La primera es de que es prestado por el Estado o una entidad de la administración pública, directa o indirectamente. Es permanente, vale decir, no debe faltar jamás. Los administrados deben tener el mismo tratamiento, evitando grupos privilegiados. Responden a un interés colectivo. Finalmente, no debe ser oneroso. Este servicio público, lógicamente, está ejecutado por alguien. Y ese alguien no viene a ser sino el funcionario público. ¿Y qué es el funcionario público? Es quien actúa por delegación del Estado en las relaciones externas de la administración con los administrados. Al respecto, el reglamento de la carrera administrativa indica que se considera funcionario
al ciudadano que es elegido o designado por autoridad competente conforme al ordenamiento legal para desempeñar cargos del más alto nivel en los poderes públicos y los organismos con autonomía. La Constitución Política del Perú, el Decreto Legislativo número 276 y su reglamento distinguen entre funcionarios que desempeñan cargos políticos y los que desempeñan cargos de confianza. Entonces, vale preguntarse, ¿cuáles son los deberes de los funcionarios públicos? Tenemos dos tipos de deberes: deberes generales y deberes especiales. Son deberes generales los que corresponden al funcionario como tal, sin tomar en cuenta los que le corresponden por el desempeño del cargo. Y son deberes especiales aquellos a que está obligado a cumplir por razón del cargo que le ha sido encomendado. Es preciso indicar que el principal deber de todo funcionario es el de lealtad a la ley. ¿Cómo se determina la responsabilidad? Hay que tener en cuenta que la responsabilidad es la consecuencia de las acciones u omisiones imputables a los funcionarios o servidores públicos en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando infringen algún precepto, alguna regla, alguna norma o dispositivo que guía su gestión. Hay que tener en cuenta que esta responsabilidad es accesoria, es decir, es derivada de otra acción u omisión. La persecución de un acto por comisión es diferente a la de un acto por omisión. Y finalmente hay una imputación. En ese caso es necesario indicar que debe establecerse con meridiana claridad el hecho humano y el efecto ocasionado por este. ¿Cuáles son los fundamentos de la responsabilidad? Un primer fundamento es la moralidad. Es el comportamiento del funcionario o servidor público, que en este caso viene a ser el agente, debe ser esencialmente ético. Un segundo fundamento es la representatividad, es decir, los funcionarios representan las expectativas de los demás ciudadanos. Como tal, deben asumir la obligación de responder a esas expectativas. Un tercer fundamento es la autoridad. Es el elemento de ascendencia que debe tener el agente para poder hacer cumplir la normatividad frente a los subordinados. Quien ejerce autoridad debe tener el poder para establecer directivas y disposiciones para el mejor cumplimiento de sus fines. La responsabilidad, como se dijo anteriormente, es consecuencia de las acciones u omisiones imputables a los agentes públicos en el ejercicio de las funciones que infraccionen algún precepto que guía su gestión. Esto implica que para la evaluación de la responsabilidad debe existir una relación bilateral entre el actor y el evaluador. ¿Quiénes evalúan esta responsabilidad? Hay que tener en cuenta que esta decisión es competencia, uno, de los jefes inmediatos, otro, del órgano de control institucional, otro, del control externo y finalmente, del control social. Los jefes inmediatos, como ejecutores de la supervisión directa, son responsables del control previo o concurrente. El órgano de control interno
es encargado del control posterior. Su accionar está normado por la Ley del Sistema Nacional de Control número 27785. El control externo es ejercido por la Contraloría General de la República, el Congreso, los órganos reguladores, las sociedades de auditoría designadas o contratadas para tal efecto. Y finalmente, el control social es ejercido por el periodismo, la opinión pública y otras instituciones representativas. No tiene carácter de formalismo. La responsabilidad puede ser clasificada de las siguientes maneras. 1. Por su exigibilidad, puede ser responsabilidad interna y puede ser responsabilidad externa. Por la actividad generadora, puede ser responsabilidad por omisión y puede ser responsabilidad por acción. Por el incumplimiento, la responsabilidad puede ser directa y puede ser subsidiaria. Por la materia, puede ser responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad política, responsabilidad civil y finalmente responsabilidad penal. En este contexto vale diferenciar lo que es un funcionario y lo que es un servidor público. Un funcionario público es quien actúa por delegación del Estado en las relaciones externas de la administración con los administrados, expresando ante estos la voluntad del Estado. Y servidor público es aquel que, prestando los servicios en la administración, no actúa con dicha delegación y lo hace exclusivamente en las relaciones internas de la misma administración. La facultad sancionadora, a la cual hicimos mención en nuestra charla anterior, habría que adicionar que mediante Ley 29.622, la Contraloría General de la República también se le ha dado estas facultades, pero en aquellos casos que provengan del accionar justamente de la Contraloría General de la República. Se vale decir, como resultado de las auditorías o de los procesos propios de la Contraloría. Esta competencia ha sido incorporada en el capítulo 2 del capítulo 7 del título 3 de la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, que en resumidas palabras nos dice lo siguiente. Competencia de la Contraloría General en el ejercicio de la potestad para sancionar. Determina la responsabilidad administrativa funcional e impone una sanción derivada de los informes de control emitidos por los órganos del sistema. La referida potestad para sancionar se ejerce sobre los servidores y funcionarios públicos a quienes se refiere la definición básica de la 9ª disposición final, con presidencia del vínculo laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil del infractor y del régimen bajo el cual se encuentre, o la vigencia de dicho vínculo con las entidades señaladas en el artículo 3, salvo las indicadas en su literal G. Vale decir que dentro de este proceso sancionador en materia de responsabilidad administrativa están exceptuadas las autoridades elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuenten con la prerrogativa del antijuicio político.
En ese sentido, hay que tener en cuenta cuáles son las conductas infractoras que ha establecido esta norma. Las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional son aquellas en las que incurren los servidores o funcionarios públicos que contravengan el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, entre las que se encuentran el incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades para el desarrollo de sus actividades, incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, deberes y prohibiciones señaladas en las normas de ética y probidad de la función pública, realizar actos persiguiendo un fin prohibido por la ley o reglamento, incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de la función y del uso de estas con fines distintos al interés público. También establece el tipo de sanciones. Las infracciones de responsabilidad administrativa funcional que fueron referidas en el artículo 46 indicado anteriormente dan lugar a la imposición de cualquiera de las siguientes sanciones: inhabilitación para el ejercicio de la función pública de 1 a 5 años, suspensión temporal en el ejercicio de las funciones sin goce de remuneraciones no menor de 30 días calendario ni mayor a 360 días calendario. También establece la graduación de las sanciones, es decir, que la responsabilidad administrativa funcional se gradúan de acuerdo a los siguientes criterios: la reincidencia y reiterancia, las circunstancias en las que se comete la infracción, el grado de participación, la concurrencia de diversas infracciones, efectos que produce la infracción, gravedad de la infracción cometida. Entonces, llegamos a la determinación de las responsabilidades. ¿Cómo entendemos la determinación? En ese aspecto diremos que es la derivación de la evaluación anterior, por lo cual se procede a la imputación y exigencia concreta de la responsabilidad incurrida, previo análisis razonable de los hechos constitutivos del daño o riesgo expuesto, deber incumplido y relación de causalidad con el auditado. Durante el proceso de evaluación de responsabilidades, los auditores aplicarán sobre cada ciclo de transacción observada los criterios y técnicas para producir con mayor precisión una adecuada determinación de responsabilidad. Estos principios son los siguientes: el criterio de licitud, el principio de legalidad, el principio del injusto típico, el principio de causalidad, el principio de imputabilidad, el principio de lesión resarcible y el principio de reserva. El principio de licitud nos indica que los auditados han actuado con arreglo a las normas legales y administrativas en forma transparente, salvo que se pruebe lo contrario. Que lógicamente esta actuación o esta prueba corresponde al auditor. El principio de la legalidad implica que el examen que se efectúe debe estar sujeto a un marco legal vigente y previo con relación a la conducta sancionable a la cual se delimita. El principio del injusto típico exige la delimitación concreta de los elementos de la conducta reprochable a fin de aplicar alguna sanción. Limita el empleo de cláusulas abiertas, deberes generales o conceptos jurídicos indeterminados y excluye como sancionables conductas que no implican lesión alguna de bienes jurídicos, riesgos efectivos
conflictivos ni trastornos relevantes. La relación causal implica que se debe apreciar en términos materiales la exigibilidad de la conducta personal al auditado dentro de su contexto de actuación y cometido de probidad, así como diferenciar los hallazgos determinados por circunstancias externas o estructurales de la administración. Es decir, debe existir el nexo causal. El conocimiento efectivo implica que se debe apreciar la posibilidad del conocimiento del auditado respecto al hecho observado. Es decir, se debe precisar las consecuencias e implicancias sobre las condiciones reales existentes en el momento de la observación, así como la razonabilidad y transparencia de las acciones adoptadas para este propósito. El principio de lesión resarcible nos indica que debe existir un detrimento patrimonial, que la acción debe tener carácter antijurídico del detrimento. Cuando la administración pública no tenga el deber de soportar el detrimento conforme a la legalidad, no es pasible de sanción. Y la reserva nos indica que durante el análisis de las responsabilidades que se tome conocimiento y que pudiera afectar el prestigio de la gestión de las entidades o al personal, estas no deben ser reveladas. Tipos de responsabilidad. Como ya indicamos anteriormente, esta responsabilidad puede ser de carácter administrativa, civil y penal. Hay que tener en cuenta un aspecto fundamental que está referido a la autonomía de las responsabilidades. Cada una de las responsabilidades indicadas es individual y autónoma. En ese entendido, un mismo acto, según su naturaleza, puede generar para su autor consecuencias de orden administrativo, civil y o penal. Un acto indebido puede generar responsabilidad a más de un auditado. Finalmente, un mismo auditado puede ser sujeto de responsabilidad por varios actos o hechos indebidos. La responsabilidad administrativa. Generan responsabilidad administrativa quienes durante el ejercicio de sus funciones desempeñaron una gestión deficiente o negligente. La calificación de gestión deficiente o negligente se adopta teniendo en cuenta los siguientes factores: que no se hayan logrado resultados razonables en términos de eficiencia y eficacia o economía, teniendo en cuenta los planes y programas aprobados y su vinculación con las políticas del sector al que pertenecen. Que no se realice una gestión transparente o no haya vigilado que los sistemas operativos, administrativos y de control estén funcionando adecuadamente. Que no se respeten la independencia de la auditoría interna. Que no agoten todas las acciones posibles para preservar los bienes y recursos de la entidad a la que pertenecen. Que incurran en esta responsabilidad los que han contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen. La responsabilidad civil. Hay la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados como resultados de la violación de un deber jurídico. En ese entendido, constituye una sanción. La violación del deber jurídico que determina responsabilidad civil configura un ilícito civil, pudiendo configurar además un ilícito penal. Elementos de la responsabilidad civil.
Son elementos de la responsabilidad civil: el daño, la relación de causalidad, la conducta antijurídica, el factor de atribución, el sujeto activo y el sujeto pasivo. ¿Cuál es la responsabilidad en el marco del Sistema Nacional de Control? El Sistema Nacional de Control nos indica que generan responsabilidad civil quienes en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado. Prescripción de la acción civil. La acción civil prescribe, pero no el derecho mismo. En ese aspecto, solo la ley puede fijar los plazos de prescripción. En ese aspecto hay que tener en cuenta los siguientes plazos. A los 10 años, la acción personal, la acción real, la que nace de una ejecutoria y la de nulidad de acto jurídico. Prescribe a los 7 años la acción de daños y perjuicios derivados para las partes de la violación de un acto simulado. A los 3 años, la acción para el pago de la remuneración por servicios prestados como consecuencia de vínculo no laboral. A los 2 años, la acción de anulabilidad, la acción revocatoria, la que proviene de pensión alimenticia, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponde contra los representantes de incapaces derivados del ejercicio del cargo. Hablemos seguidamente de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal requiere, pues, de la comisión de delitos y faltas. En ese entendido, son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley. ¿Quiénes son autores o coautores? Son aquellos que realizan por sí o por medio de otro el hecho punible, y los que lo cometan conjuntamente serán reprimidos con la pena establecida para la infracción. ¿Quiénes son cómplices? Los que dolosamente presten auxilio para la realización de un hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado. Igualmente, los que de cualquier modo hubieran dolosamente prestado asistencia a quienes se les disminuirá prudencialmente la pena. En el aspecto penal hay una figura muy importante, la aplicación en el tiempo. Uno de ellos es la retroactividad benigna, la que implica, si según una nueva ley el hecho sancionado en una norma anterior deja de ser punible, la pena impuesta y sus efectos se extinguen de pleno derecho. Un segundo concepto que hay que tener presente son las leyes temporales. Son aquellas destinadas a regir durante un tiempo determinado y se aplican exclusivamente a todos los hechos cometidos durante su vigencia y aunque ya no estuvieran en vigor, salvo disposición en contrario. Hay que tener presente además el momento de la comisión del delito. El momento de la comisión de un delito es aquel en el que el autor o partícipe ha actuado u omitido la obligación de actuar, independientemente del momento en el que el resultado se produzca. También es importante conocer la figura jurídica de la prescripción, que es muy diferente en los casos de materias administrativa, responsabilidad civil. En el caso
de la acción penal, la prescripción tiene los siguientes plazos. La acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, si es privativa de la libertad. En caso de concurso real de delitos, las acciones prescriben separadamente en el plazo señalado para cada uno de ellos. La prescripción no será mayor de 20 años tratándose de delitos sancionados con pena de cadena perpetua. Se extingue la acción penal a los 30 años. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada uno de los partícipes del hecho punible. Es importante anotar también que el imputado tiene derecho a renunciar a la prescripción de la acción penal. ¿Cuándo se inicia el plazo de la prescripción? Los plazos de prescripción de la acción penal comienzan en los siguientes plazos. En la tentativa desde el día en que cesó la actividad delictuosa. En el delito instantáneo a partir del día en que se consumó. En el delito continuado desde el día en que se terminó la actividad delictuosa y en el delito permanente a partir del día en que cesó la permanencia. La responsabilidad civil en el marco del Sistema Nacional de Control. Generan responsabilidad penal quienes en el ejercicio de su función han efectuado un acto u omitido, pero que esté tipificado como delito en la ley penal. ¿Quiénes son los agentes? En este caso, son agentes 1. Los comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza por elección primaria o derivada. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades u organismos. Los administradores y depositarios de caudales embargados o depositados por la autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, delitos cometidos por funcionarios públicos. Tenemos el abuso de autoridad, la concusión, peculado y corrupción de funcionarios. El abuso de autoridad implica que el funcionario, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto en perjuicio de alguien. En este caso, el bien jurídico protegido es la administración pública, por cuanto implica un ejercicio arbitrario de la función. El sujeto activo solo pueden ser catalogados los funcionarios que excedan ilegalmente las funciones a que están autorizados. El sujeto pasivo es el Estado, que se ve dañado, así como los particulares que son dañados por el acto arbitrario. Concusión implica que el servidor público concusión. El funcionario o servidor público, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar, prometer indebidamente para sí o para otro un bien o beneficio patrimonial.
El peculado. El funcionario o servidor público se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo. Constituye en este caso circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados para fines asistenciales o a programas de apoyo social. En este caso, la pena privativa de la libertad será no menor de 4 ni mayor de 10 años. La malversación, que consiste en que el funcionario o servidor público da a los bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Si el dinero o bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de libertad será no menor de 3 ni mayor de 8 años. Corrupción de funcionarios. En este acápite podemos encontrar el cohecho propio, que implica que el funcionario o servidor público que solicite o acepte donativo, promesa o cualquier otra ventaja para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepte a consecuencia de haber faltado sus deberes, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. El cohecho impropio, que implica que el funcionario público o servidor público solicita o acepta donativo o promesa o cualquier otra ventaja indebida para practicar un acto propio de su cargo, sin faltar a su obligación. También están las figuras de corrupción pasiva de magistrados, árbitro, fiscal o perito. También se encuentra la corrupción activa de magistrados, la corrupción activa de magistrado, fiscal, árbitro y colaboradores por autor calificado. ¿Qué se supone? Que estos últimos son realizados por los patrocinantes, o sea, los que ejercen la defensa de los encausados. Los delitos contra la administración de justicia pueden ser los siguientes: contra la función jurisdiccional, el prevaricato, la denegación y retardo de justicia, en ese aspecto podemos mencionar la denuncia calumniosa, que consiste en la denuncia a la autoridad un hecho punible, pero que a sabiendas no se ha cometido, o que haya un simulacro de pruebas o indicios de la comisión de un delito que pueden servir de motivo para un proceso penal, o que haya sido falsamente atribuido. El prevaricato, que implica un fallo o dictamen ilegal. En ese caso, el fiscal o juez que a sabiendas dicta una resolución o emite un dictamen contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas. La denegación y retardo de la justicia implica una negativa a administrar de justicia. En ese caso, el juez que se niega a administrar justicia o que elude juzgar bajo pretexto de defecto o deficiencias de la ley. Finalmente, queremos hacer un capítulo especial: delitos contra la fe pública, que implican 3 conceptos: falsificación de documentos, falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales. En la falsificación de documentos,
El que hace en todo o en parte un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a un derecho u obligación o servir para probar un hecho con el propósito de utilizar el documento. El que hace uso de un documento falso o falsificado como si fuese legítimo, siempre que de su uso puede resultar algún perjuicio, será reprimido en su caso con pena privativa de la libertad. La falsedad ideológica consiste en que se inserte o se haga insertar en un instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad. Falsificación de sellos, timbres y marcas oficiales. Fabricación y falsificación de sellos o timbres oficiales. Consiste en la fabricación fraudulenta o falsificación de sellos o timbres de valor oficial, especialmente estampillas de correos, con el objeto de emplearlos o hacer que los empleen otras personas, o el que da a dichos sellos o timbres oficiales ya usados la apariencia de validez para emplearlos nuevamente. En este contexto es importante hacer mención a la fabricación o tenencia de instrumentos para falsificar. En ese entendido, el que a sabiendas fabrica o introduce en el territorio de la República o conserva en su poder máquinas, cuños, marcas o cualquier otra clase de útiles o instrumentos destinados a la falsificación de timbres, estampillas, marcas oficiales o cualquier especie valorada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Hasta acá, mis queridos amigos, esta exposición. Esperamos que les sea de utilidad práctica y más que nada que pongan al tapete que el conocimiento de estas normas son importantes y que el practicar permanentemente con justicia, con lealtad y trabajar en función al desarrollo de la comunidad es la obligación permanente